Perfecto, bienvenidos de nuevo entonces a continuar con el tema. En esta organización hay un entramado entonces de personas, equipos, infraestructura, información, recursos, insumos que dan origen a tres miradas de cómo está configurada esta organización. Son la estrategia, la estructura y la cultura. Cuando nos referimos a estrategia estamos hablando de iniciativas diferenciadoras a futuro. Cuando estamos hablando de asuntos estratégicos estamos hablando de esas decisiones que llevan a la organización a comportarse distinta, a ser mejor que las demás en algún aspecto, a elegir un camino diferente para no competir en el mismo ítem que otras, a ser mejor para los clientes por algún aspecto diferenciador. A eso se refieren las decisiones estratégicas y el entramado estratégico de la organización, a esa serie de iniciativas diferenciadoras de futuro. Y es por esto que hablábamos allí en la organización de que hay una plataforma o un grupo de procesos que se encarga de tomar esas decisiones, sobre todo esta dirección estratégica colectiva que la llamamos junta directiva o comité de dirección en algunas organizaciones, que se reúne normativamente una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero que en algunas organizaciones que son muy juiciosas se reúnen una vez por semana. Y estas organizaciones en las que esta junta directiva logra reunirse con mayor frecuencia, toman mejores decisiones y mantienen en control a la dirección estratégica de la organización, a la dirección ejecutiva, al gerente. Mantienen en cintura al gerente y a su personal alrededor de las finanzas, del talento humano, de la contabilidad, para que la organización mantenga, digámoslo así, una dieta de buenas decisiones, mantenga unos mecanismos de trabajo que sigan las directrices de la Junta de Dirección Estratégica, la Junta Directiva. Estas personas entonces trazan unos planes y esos planes definen esas iniciativas diferenciadoras de futuro que no siempre son lo operacional, ¿cierto? Porque es que aquí lo operacional funciona en lo que llamamos la estructura. La estructura es la que se encarga de definir el mecanismo de rutina, los procesos, los perfiles, las operaciones, qué se debe hacer con los insumos, cómo se almacenan, qué se debe hacer con el inventario, cuándo se pide, cuándo se frenan las solicitudes, cuándo inicia el proceso de transformación productiva, qué pautas se deben llevar en la transformación productiva, cuáles son los mecanismos de calidad o que garantizan la calidad y la confiabilidad en los procesos de producción y cuáles son los productos esperados que se garantizan como conformes para que generen satisfacción al cliente, cuáles son esas condiciones. Eso me lo define la estructura. Entonces la diferencia entre estructura y estrategia es que la estructura se encarga de la rutina, de la cotidianidad, de lo que es la operación del día a día, mientras que la estrategia, aunque tiene que estar vigilando ese cumplimiento, porque sin estructura y sin cumplimiento no va a haber estrategia, pero tienen que estar vigilantes de esas decisiones y esos proyectos de futuro que me hacen distinto, que me hacen diferente, que me van a generar un plus como organización, que agregan valor a la organización, no solamente que dan una ganancia de rutina por unos productos vendidos, sino que adicionalmente hacen que mi organización pueda perdurar en el tiempo, que mi organización sea mejor que otras organizaciones, que mi organización suba en el valor de su acción, porque aquí lo que me interesa no solamente es ganar dinero con la estructura y su operación cotidiana. Eso está bien, las organizaciones se hacen para ganar dinero en la mayoría de ocasiones, o si no para cumplir con fines sociales cuando son de origen público o son ONG, pero con las 98% de las organizaciones en el mundo están orientadas hacia ganar dinero, pero se gana dinero mediante la operación rutinaria de la estructura, pero también mediante la estrategia, porque la acción crece el valor de mi inversión en esta organización, y eso es otro de los incentivos que tienen los inversionistas para mantener su interés sobre lo estratégico. Pero viene algo fundamental, con lo cual no se cumple ni lo uno ni lo otro en caso de que haya desórdenes: lo cultural. Lo cultural tiene que ver con las relaciones entre las personas. En los grupos humanos hay
comportamientos de manada. Nosotros somos mamíferos de origen y tenemos unos comportamientos específicos de agrupamiento, pero la organización trata de agruparnos por procesos y efectivamente tenemos que funcionar bajo esa agrupación, pero el conflicto es recurrente y muy frecuente en las organizaciones y hay que trabajar con el conflicto, hay que saber gestionar el conflicto, las tensiones, las discusiones, las envidias, los celos, las formas de trabajo, las no comprensiones, la comunicación, tenemos que gestionarla en el día a día de la organización. Ese es un reto grandísimo porque sin una gestión de la cultura, sin una comprensión de las formas de relación dentro de la organización, sin unas disciplinas de trabajo a nivel de cultura, difícilmente vamos a poder cumplir con los requerimientos, la normativa y las indicaciones de la estructura y por lo tanto tampoco vamos a lograr objetivos estratégicos diferenciadores de futuro. Esa es una premisa que tenemos que revisar porque muchas organizaciones nuestras se descomponen desde adentro por problemas de cultura, por problemas de gestión del talento humano. Y no estoy diciendo con esto que las organizaciones mejoren o se arreglen si nos ponemos de manera muy condescendiente a tratar a la gente de manera especial. Simplemente lo que estoy tratando de decir es que hay que gestionar. La cultura se gestiona con respeto, pero también se gestiona con autoridad, se gestiona con normas, no se gestiona diciendo que todos somos lindos y que tenemos que ser amigos para que todo marche bien. No, se gestiona trabajando el conflicto, entendiendo el conflicto, preparándonos para tener mejores discusiones, para tener mejores situaciones de confrontación. Entonces, cultura no solamente es vivir felices en la organización, maravillados porque estamos todos unidos, no, significa entendernos en la diferencia, entendernos como seres humanos que pensamos distinto por diferentes razones, que tenemos religiones diferentes, convicciones políticas diferentes, pero que en la organización nos debemos entender como un colectivo de diferencias, pero que trabaja por objetivos generales y que trabaja por objetivos de proceso, por objetivos organizacionales. Y en la medida en que cumplamos los objetivos organizacionales, podemos desarrollar nuestras diferencias en otros ámbitos, que bien puede ser el deporte, bien puede ser la recreación, pero mientras estemos en lo laboral tenemos que entendernos unificados bajo unos objetivos organizacionales para poder cumplirle a nuestros clientes con los productos específicos que definen el core o que definen la estructura de la organización y para poderle cumplir a nuestros inversionistas con la diferenciación futura de la organización, con esas características que la hacen diferente y que van a ser una mejor organización. Entonces la administración tiene que gestionar lo que se denominaría el capital estratégico, el capital estructural y el capital relacional de la organización, que tiene que ver con lo cultural. En esa medida, entonces, esta organización, este organismo vivo, es definido por algunos autores. En este caso pues tomaré algunas frases de Humberto Maturana, que habla de que la organización es un sistema, la organización de un sistema son las relaciones entre los componentes que le dan su identidad de clase. La organización de un sistema es necesariamente invariante, su estructura puede cambiar, pero la organización como tal, las características de esa organización por lo general no varían de manera permanente, ya se establecen y son invariantes. No obstante, se puede modificar la estructura, ¿cierto? Y lo que estamos hablando aquí es digámoslo así, de la gran caparazón de la organización. El modo particular como se realiza la organización de un sistema particular es su estructura, es la forma que lo diferencia. Estas son definiciones entonces desde lo biológico, como organismos vivos, entendiendo la organización en ese sentido. Entonces, este tipo de definiciones van más asociadas como una visión orgánica o naturalista de lo que son las organizaciones. Vamos a hablar entonces finalmente de lo que es un stakeholders, o una parte interesada. Ese término lo van a escuchar no solamente en management, sino en otro tipo de
disciplinas donde se habla de las partes interesadas. En la norma que estamos revisando aquí en la ISO 9000 versión 2015, Fundamentos y Vocabulario, encontramos el numeral 323 que define a una persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad de la organización, es una parte interesada. Aquí están entonces los clientes, los propietarios, las personas dentro de la organización, los proveedores, los legisladores, los bancos, los sindicatos, los socios y en general la sociedad, y como colectivo puede verse afectada por las decisiones buenas o malas de una organización. Entonces es importante entender que la parte interesada define no solamente al cliente, sino define a una serie de actores que están esperando que la organización pueda cumplir sus objetivos de forma satisfactoria. Las organizaciones son como seres humanos hiperproyectados, como grandes artesanos que hacen un oficio, son personas jurídicas, son personas muy grandes, son personas compuestas por otras personas y estas personas cumplen papeles importantes dentro de lo que es el sistema social. Entonces, algunos indicadores o métricas, algunas métricas que les interesan a las partes interesadas, por ejemplo, en el rendimiento financiero vamos a hablar del EBITDA, vamos a hablar de lo que es la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones, que definen para muchos un indicador objetivo de lo que puede rendir financieramente un negocio. ¿A quién le interesa eso? A los socios inversionistas de la empresa. Clima organizacional. ¿A quién le interesa? A las personas que hacen parte de la organización. Hay diferentes métricas para medir el clima organizacional, hay diferentes instrumentos. Universidad del Rosario propone el INCOC, el ECO lo produce también otra universidad bogotana, y el test de clima organizacional también lo produce y lo ejecuta la Universidad de los Andes. Entonces, aquí hay unos elementos que contribuyen como a entender que los stakeholders están interesados en algunos indicadores de nuestra organización, y a ellos les sirve que produzcamos mucho más. Al Estado le interesa que seamos más productivos, que tengamos mayor eficacia y eficiencia, que logremos mejores resultados con los recursos que tenemos a cargo. Entonces aquí termina esta sesión del curso, las lecciones de la semana número 5. Espero que puedan realizar las actividades que verán allí abajo. Feliz día, feliz semana.